¿Cuándo? ¿El ¿El qué? Sí, pero tendría que ser grabaciones y apunte porque solo la grabación no te va a servir. ¿De qué? Pero puedes. Pero apunte de que mandó un PDF. Sí, sí, eso está súper bueno. Eso está muy bueno. Ya. Entonces ya sabemos calcular el RIM. Ring, ring. ¿Cuánto era el plazo para reclamar al TTA? Una liquidación o giro. 90 días. ¿La venta? Pero profesor, la RAF también son 90, ¿no? 30. 30. 30 días hábiles administrativos. Ya son 90 días hábiles. Si el contribuyente presenta su reclamo al TTA, partamos, presenta su RAF. La RAF suspende el plazo para declarar, para reclamar ante el TTA. Se resuelve la RAF, sigue corriendo el plazo, el contribuyente va al TTA. ¿Qué pasará con esto? ¿Aumenta? Muy bien, se acumula. ¿Y si el servicio de impuestos internos gana el 85% de las causas tributarias? Si yo tengo un litigio tributario, lo más probable es que gane o pierda. Por lo tanto, si un cliente suyo tiene el reclamo y ustedes están haciendo la auditoría financiera, por lo menos una nota y el valor actualizado, que yo creo que el representante legal no dimensiona el monto en que va la deuda. No va bien. Ya, entonces ya sabemos calcular el RIN. ¿Esto no entra en la prueba? Deuda. Sí, sí, entra. Profesor, ¿Sí? ¿hay una instancia que uno puede al director a pedir una mayor condenación? ¿Eso por acá? Sí. Siempre puedo pedir condonación directa al director regional. Un tema así, cuando yo pido la condonación al director regional, tengo que tener las lucas para pagar. Si me voy acá y el director me condona un 40%, bueno, tengo que tener los 526. Por lo menos tengo que tener los 430. Y además tengo que calcular de aquí más o menos cuánto hay que tener. Porque si voy con fe y sin plata. Te van a dar la condonación, pero no te sirve de nada porque no vas a poder pagar, se te va a vencer el plazo. Te dan un mes para pagarlo. Si no, convenio con tesorería, un préstamo bancario. Ya. Catálogo de esquemas tributarios. Este lo quiero, pero recitado. Oiga, ya. Y son 176 páginas, ¿no? Ah, ya no. Y eso. Si descansaron en Semana Santa, hay que ir a vacaciones. Y el slide. ¿Qué es el catálogo? El catálogo inicia por ahí por el año 2016, 2015 y se presenta figuras que podrían ser clasificadas como elusivas, producto de las consultas del contribuyente o procesos de fiscalización. ¿Qué año? Eso es 2024. Sí, el último. Tenemos algunos casos. Miren, el caso 3 está bonito. Caso 3. Utilización de una fundación o corporación
sin fines de lucro por sus fundadores o asociados como una sociedad de profesionales para efectos de evitar el pago de impuestos finales. ¿Se acuerdan el 14G de la ley de la renta? Régimen 14G, yo decía, era el régimen de los que no tienen régimen. Sin lucro. ¿Por qué? Porque las fundaciones, las corporaciones no tienen dueños. Entonces, ellos no reparten utilidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa si se nos ocurre a nosotros armar una corporación o una fundación y a través de esa prestamos nuestros servicios profesionales? La corporación o fundación paga el impuesto de primera categoría, pero después no viene global complementario o adicional. Entonces, se genera una fundación o corporación constituida por un grupo de profesionales. Fundadores son asociados, son profesionales o sus familiares. Constituyo A, declaro que es una institución de beneficencia. La actividad que realiza la entidad corresponde a la prestación de servicios o asesorías profesionales. Los estatutos establecen que los directores tienen derecho a una remuneración. Se establece además que una serie de beneficios de diversa índole en favor de los fundadores o sus familiares. Entonces hay que comprobar si A cumple con el fin de su fundación o el objetivo de sus estatutos. Y hay que ver la real naturaleza de sus servicios, porque sigo prestando servicios. Lo único que estoy haciendo es las utilidades, las dejo ahí, las uso, pero no las retiro, me quedan en la empresa. Entonces, ¿qué es lo que no se paga? Los impuestos finales. Entonces, esta es una forma donde un contribuyente se organiza de tal manera para que todas las utilidades queden reinvertidas en la fundación, pero le echan manos a utilidades los miembros a través de remuneraciones que se les van pagando, dietas, por participar en la fundación, que finalmente no van a quedar clavadas con global complementario. Eso es un caso que podría ser, ¿qué cosa? ¿Simulación o abuso de la forma? La forma. Abuso de la forma. ¿Qué más otro? Está bueno, caso 20. Página 43. Más conocido como el caso SQM. Sí. ¿Recuerdan el antiguo artículo 107? Que lo vimos el año pasado en renta. Cuando yo vendía acciones. Y yo decía, si las acciones las vendí después del 2 de septiembre del 2022, tributan con el nuevo 107. Y si las vendí antes, esas acciones podrían acogerse a un ingreso no renta, siempre y cuando fueran acciones, sociedades anónimas abiertas, que se transan en bolsa, que yo las adquirí en bolsa o a través de una OPA y las vendo en bolsa o a través de una OPA, y además tengan presencia bursátil. ¿Cómo puedo saber si una acción tiene presencia bursátil? Tengo que ir a la bolsa. Vamos a la bolsa. Y aquí en el apartado presencia bursátil voy a ver los instrumentos que tenían presencia bursátil. Entonces, por ejemplo, CCU. Entonces puedo ver la información de CCU, pero déjenme buscar la parte de presencia bursátil. Ingresar a mi SI. Ingresar a mi SI.
No, en el BSI no sale eso. No, no está, no salió otra cosa. No. Dice bursátil, aquí está. Mercado de renta variable, presencia bursátil. Entonces, tiene que abrir una paginita que no quiere abrir. Qué molesto eso. Internet. Sí. Creo que no encuentro catálogo. Búscalo en Google. Sí, se No, está me abriendo. sale el 2023. Ya, bueno. Aquí se abre una paginita que nos estamos mostrando ahora, la página de la bolsa. Y yo puedo poner la fecha acá al lado. Y yo me paro en el día y veo qué acciones tienen presencia bursátil. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con SQM? SQM tiene varias sociedades. SQM A, SQM B, SQM Salar. Entonces, no todas tienen presencia bursátil. Y la empresa quiere vender sus acciones. Pero si las vende, ¿qué se va a gatillar? Impuesto a la renta, como estudiamos el año pasado. ¿Qué podría hacer? Yo contrato a una empresa que se llama Market Maker. ¿Y qué es lo que hace el Market Maker? Se va a encargar de comprar y vender acciones a él mismo. Varias empresas que tiene, compra y vende, compra y vende. ¿Qué es lo que genera eso? Se empiezan a transar, Especulación. empiezan a transar harto y obtienen presencia bursátil de manera artificial. Por lo tanto, cuando una vez que tengo presencia bursátil, yo las vendo. Sí, porque además la utilidad. Pero lo que me interesa a mí, más que especular, el tema del market maker lo que busca es que tenga presencia para acogerse a ese beneficio de impuesto a la renta, que va a ser un ingreso, no renta. Tal vez yo voy a usar el market maker para especular, pero en este caso se usa específicamente para acogerme al 107. Entonces hay que ver, el contrato de market maker, ¿qué es lo que busca? Incentivar la liquidez, impulsar las acciones, que se transeen más, o solamente estoy usando el market maker para darle presencia bursátil y después enajenar. Hay que buscar las actas de directorio, porque las actas de directorio va a salir que se planea la venta de acciones en la prensa y después se puede encontrar, mira, y contrataron un market maker después de decir que van a salir, que van a vender. Entonces, como van a hacer eso, entonces ya el market maker solamente fue para generar presencia bursátil y así no tributar. ¿Qué modo? Renta vitalicia. ¿Sabes lo que es una renta vitalicia? Entonces, Yo no sé. ya. Renta vitalicia es que yo me obligo a ti a pagarte una renta de por vida. Entonces, cuando a veces las personas se jubilan, Eso es lo que pasa. ¿Te refieres solo a la jubilación en este caso o una que ver? no necesariamente Ya. va a ser una jubilación, pero es el mejor ejemplo. Cuando una persona se jubila, toma todos sus fondos de la AFP y se lo entrega a una aseguradora, la cual le entrega una renta vitalicia. Entonces, aquí tenemos una persona natural, B, potenciales herederos de A, y C, una sociedad constituida por B, por los herederos de A.
B. Constituyen C, una sociedad. A. Suscribe un contrato de renta vitalicia con C. Y C. Paga a la renta vitalicia, la cual no se condice con el valor del patrimonio inicialmente transferido y tampoco con la edad avanzada de A. ¿Qué es lo que está haciendo? Fíjense. El servicio puede realizar esta operación para verificar si las obligaciones impuestas en las partes son efectivas, si esas obligaciones se han cumplido. ¿Por qué? Porque para yo acceder a la renta vitalicia tengo que entregar un bien. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta persona natural? Está transfiriendo su patrimonio a una sociedad en donde en esa sociedad están sus herederos potenciales. Y después ya, yo te transfiero un patrimonio, por ejemplo, de 2.000 millones de pesos. Y tú me tienes que pagar una renta vitalicia de 1 millón al mes. Y resulta que la persona tiene 98 años. ¿Hay algo ilegal en esto? No hay nada. O sea, se supone que quiere esquivar el impuesto a la herencia. Evadir el impuesto a la herencia, eludir el impuesto a la herencia. Pero eso no hay un límite de edad para hacer eso. Y por eso tiene que todo analizarse. ¿Qué hay que analizar, como dice acá? La relación entre el rentista y los deudores, su proporción del patrimonio transferido, las modalidades de pago, de la renta, plazos, condiciones y su correlación con la edad del rentista y el origen de los fondos utilizados para ello. Porque si el rentista además me pasa 600 millones en efectivo, es con su plata que le estoy pagando la renta vitalicia. Entonces, ¿qué está generando efecto? Evitar la aplicación del impuesto a la herencia, asignación y donaciones sobre los bienes traspasados desde padres a herederos. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de elusión. Pero aquí no aplica la elusión por abuso de la forma y tampoco aplica la elusión por simulación, sino que aplica una norma específica de elusión. Cuando hay temas de herencia o donaciones, la ley dice que 6.271, la ley de herencia y donaciones, tiene un artículo sumamente poderoso. Sí, 22. Artículo 63. El Servicio de Impuestos Internos podrá investigar si las obligaciones impuestas a las partes por cualquier contrato son efectivas, si realmente dichas obligaciones se han cumplido, o si lo que una parte da en virtud de un contrato oneroso guarda proporción con el precio corriente en plaza a la fecha del contrato, de lo que se recibe a cambio. Si el servicio comprobare que dichas obligaciones no son efectivas o no se han cumplido realmente, o lo que una de las partes da en virtud de un contrato oneroso es notoriamente desproporcionado al precio corriente en plaza, de lo que recibe en cambio, y dichos actos o circunstancias hubieran tenido por objeto encubrir una donación y anticipo de cuenta de herencia, liquidará y girará el impuesto que corresponda. Esta es la mejor norma antielusiva que existe. La norma de impuesto a las herencias y donaciones. Es una norma específica. Cuando estoy frente a impuesto a herencias y donaciones, yo no tengo que ir por NGA. Ya lo borramos donde sea NGA. Tengo que ir por la norma especial de ley de impuesto a herencias y donaciones. Y aquí no me pide ir al TTA. Yo puedo llegar y liquidar impuestos internos. Tiene que estar bien fundamentado. Servirá de antecedente suficiente para el ejercicio de la facultad que se refiere a hecho anterior la comprobación de que no se ha incorporado realmente el patrimonio de un contratante en la cantidad de dinero que declara haber recibido. En los casos de personas celebrados entre personas de las cuales una o varias serán herederos ab intestato de la otra u otras. La liquidación de impuestos conforme a este artículo no importará un pronunciamiento sobre la calificación jurídica del respectivo contrato para los efectos que no sean tributados. Es decir, servicio aquí dice, hay elusión por impuesto a la herencia, perfecto, me voy por la norma de impuesto a la herencia, que es norma especial. Y yo
impuestos internos, califico los actos y determino cuál es el real alcance. Y aquí, por ejemplo, en este caso es lo que hay que ver. Mira, ¿qué patrimonio traspasó a la empresa? ¿Quiénes son los dueños de esa empresa? ¿Son sus herederos a intestato? ¿Qué plazo les da para pagar? ¿Qué monto recibe a cambio? ¿Qué condiciones? Por lo tanto, todo esto puede ser sinónimo de elusión, pero no por abuso de la forma, sino que por ley de herencia. Cuenta bancaria en el extranjero en la cual participan potenciales herederos. Partícipes: A, líder del grupo familiar; B, estamos fisicaleando, Sí. personas en las cuales están relacionadas con vínculos de parentesco con. Entonces, A, o una sociedad en la cual tiene participación, realiza la apertura de una cuenta en el banco extranjero con recursos propios. Pero B, es decir, sus hijos, serán los titulares de la cuenta. Todos los titulares de la cuenta pueden efectuar giros de forma individual o de manera conjunta. Se establece que la muerte de uno de los titulares no provoca el cierre o la cancelación de la cuenta. ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo a disposición fondos a nombre de mis herederos. ¿Qué norma usamos? La ley de herencia. ¿Ya? Porque son donaciones o anticipos de herencia que los estoy sacando al extranjero para que no queden detectados. ¿Qué opinan de esto? Este no está en el catálogo. Una persona natural tiene una empresa cuyo capital es €500.000. La empresa se terminó de giro y en su capital propio tributario declara que tiene ¿cuánto? 200.000 euros, lo cual es inferior al capital, entonces finalmente no paga. Pero ¿por qué está haciendo término de giro esta empresa? Haciendo término de giro porque este la aportó a otra en el extranjero. ¿Yo puedo aportar a una sociedad? Sí. ¿Y se fusionan? Sí. Esta lo absorbe, absorción. Genera una fusión. Pero en los estatutos de esta dice que el capital aportado son 9 millones de euros. ¿Qué tenemos aquí? Elusión. ¿Elusión o evasión? Elusión. Más pareciera ser que es evasión. ¿Qué vimos en el artículo 97.4? Que presenta documentación falsa.
Porque ¿por qué acá la escritura dice 9 millones de euros? Y acá me estás diciendo que queda valorizado en 200.000 euros al momento de término de giro. Y estoy aportando lo mismo. Pues vamos a ver cuando lleguemos a organizaciones empresariales que el servicio puede tasar esta operación. Entonces, en muchos de estos casos se nos puede gatillar normas de evasión como normas de elusión. No necesariamente va a ser elusión todo. Puede haber evasión. Esto es la multiplicación del capital ya que estamos en Semana Santa. Ya pasó. ¿Les quedó claro? ¿Por qué no es elusión? La respuesta está en el 97.4. Bien, este es bonito. Caso 36. ¿Qué página era? Caso 36, página 75. Utilización de cuentas corrientes mercantiles como método de distribución de utilidades. ¿Qué es una cuenta corriente mercantil? Una cuenta corriente entre empresas. Es una cuenta por pagar, una cuenta Claro. por cobrar entre empresas asociadas. Tarea para la próxima semana. ¿Qué es una cuenta corriente mercantil? Análisis y ejemplos numéricos en un balance. Entonces, en este caso lo vamos a ver la próxima semana. Obviamente la próxima semana no hay prueba porque perdimos una clase. ¿No? Bien, lo que usted diga. ¿Sí? ¿Les parece? No, Andrea, no está muy contenta. ¿Le hago una prueba especial? Ya, le voy a dar una prueba especial solo para usted. ¿Y eso del activo fijo? ¿Cuál? Enajenación del activo fijo. ¿Número? No alcanza a ver el número. ¿A dónde? ¿A dónde? Imaginación. ¿A dónde? Crédito, remesa, abuso, Más abajo. más arriba, más abajo, más arriba. Arriba, más abajo. Pero a la izquierda o a la derecha. Ahí está, el caso Enajenación. 37. Ah, página 77. 77. Ya visto. Ah, por ahí. Ya. Esto No está bueno este caso. tiene algunas modificaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Ustedes no tuvieron IVA conmigo. En el IVA existe un hecho grabado especial que tiene que ver con la venta de universalidades. En el 8B, el C, el B son los aportes de capital. Ya, veámoslo de la siguiente manera. Artículo 8, letra B. Los aportes de capital que hace un vendedor en otra empresa están grabados con IVA cuando yo aporto mis mercaderías. ¿Cierto? ¿Lo recuerdan? Porque eso tiene que ser consecuente. Si yo soy una empresa que vende Coca-Cola y vendo Coca-Cola, al cliente va con IVA. Ahora, yo tomo mis Coca-Colas, parte de mis Coca-Colas, y se las paso a otra empresa mía mediante un aporte de capital, es como que se las estoy vendiendo. Entonces, pero es un aporte de capital, lo cual es ingreso no renta. Pero en materia de IVA, se van con IVA. Porque esta empresa de acá va a tener que necesitar un crédito fiscal. No se puede quedar el crédito fiscal acá. Se tiene que ir con su activo. Por lo tanto,
se venden a la otra empresa. Entonces yo, cuando hago un aporte de capital de activo realizable, queda grabado con IVA. Y el activo realizable pueden ser bienes corporales muebles o bienes corporales inmuebles. ¿Ya? Por ejemplo, soy una inmobiliaria y decido segmentarme y voy a pasar todos los departamentos a una empresa y bajar las casas en otra empresa. Puede ser. Entonces, cuando hago el traspaso de mi activo realizable, porque los departamentos son mi activo realizable, son mi inventario, va con IVA. Después, ¿qué me dice la siguiente norma? La letra C. Los retiros de mercaderías también quedan grabados con IVA. Los faltantes de inventario quedan grabados con IVA. Y las donaciones con fines promocionales también quedan grabadas con IVA. Entonces, así cierro el capítulo de el inventario. En cambio, el activo fijo sigue la norma del 8M. El 8M, ¿qué es lo que dice? Si yo tengo activo inmovilizado, propiedades, plantas y equipos, y tuve derecho a crédito fiscal, cada vez que yo lo venda, va a quedar grabado con IVA. Salvo que hayan pasado 36 meses desde que lo adquirí y yo sea ProPyme o se lo venda a un ProPyme. Y entre medio, el 8E, parece que es, me habla de, no, 8D, me habla de la venta de universalidades. ¿Qué quiere decir? Vendo el negocio completo. Entonces, cuando yo vendo el negocio completo, la norma antigua, antes de la armonización tributaria, la que hacen hacer esto, decía que si yo vendo el negocio, solo se graba las mercaderías. No grabo el activo fijo. Entonces pongámonos en el caso que voy a vender un hotel. ¿Qué tiene más un hotel? ¿Mercaderías o activo fijo? Muy bien. Activo fijo. Entonces, si un hotel vende las cosas por separado, queda grabado así, por ambas. Pero ¿qué pasa si lo vendo como una universalidad? Vendo todo junto, el pack. Ah, mire, si lo compra ya separado, paga IVA por las mercaderías o paga IVA por el activo fijo. Si lo compra todo junto, solo paga IVA por las mercaderías. El activo fijo no gatilla IVA. Entonces, este esquema decía que una sociedad adquiere bienes y después, cuando los quiere vender, los vende como universalidad, para efecto de no quedar grabado con el 8M. Con la modernización tributaria se cambia y ahora se dice, la venta de universalidades queda grabada con IVA completa, las mercaderías y el activo fijo, porque era un foco de elusión. Acuérdense, mientras más complejo el sistema tributario, más aumenta la evasión y la elusión. Por lo tanto, al yo decir, ah, sí, pero solamente en las mercaderías, abrí la puerta y complejicé el sistema tributario. ¿Qué es lo que hicieron ahora? Lo simplificaron. La venta de universalidades. Y no separan entre mercaderías y activo fijo. Y así se cierra la puerta a esa ilusión. O sea, como sea que lo venda, tiene que pagar IVA. Exacto. Si lo vendo como universalidad. Otro. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta por ese Sí. caso? Entonces, supongamos que yo compro un derecho llave completo, incluyendo la mercadería o el inmueble mismo. Sí. O sea, ¿estaría afecto con...? Ahora está afecto IVA desde el 2020. Y en ese caso tendría que solicitar una factura en este caso. Exacto. Por la totalidad. Por la totalidad. Veamos 47. Lo voy a explicar de otra manera. ¿Se acuerdan del impuesto adicional? ¿O se acuerdan de la pura hoja que les pasé? Del puro título. Gracias por la retirada. Nada más con esto.
El impuesto adicional, ¿a quién grava? Al contribuyente no domiciliado ni residente en Chile. Y si yo saco retiro de utilidades, se graban con 35%. Entonces supongamos que una empresa en USA quiere invertir en Chile porque quiere comprar varias empresas chiquititas. ¿Qué es lo que va a hacer la empresa en USA? Va a poner otra empresa que va a ser la filial 1 en USA y esta empresa va a controlar a la matriz de Chile, la cual va a comprar a las filiales en Chile. OACL. Entonces, este para acá, y aquí vamos a tirar la línea al extranjero. Si yo hago un aporte de capital, cada vez que yo saque utilidades, van a irse con tasa 35%. ¿Qué otra cosa podría hacer yo si no quiero hacer un aumento de capital muy grande acá en Chile? Podría darle un préstamo, ¿cierto? Y cuando tengo un préstamo, tengo una parte de capital y otra parte de intereses. Entonces, mi capital es una devolución y el interés tasa 35%. ¿Para qué? Para evitar que un contribuyente prefiera hacer puros préstamos en vez de aportes de capital. Para que no nos saquen la utilidad de esa manera. Pero ¿qué pasa si yo voy a un banco y me pido un préstamo? Es distinto, ¿no? No estoy sacando utilidades camufladas. Ya, pero el préstamo lo pidió donde acá o allá. En un banco, Acá en Chile. afuera. Ah. Afuera, porque aquí en Chile el préstamo no va a pagar con tasa 35, por impuesto adicional. Entonces, si yo tengo una institución financiera en el extranjero, va a pagar tasa 4%. ¿Qué pasa si este le presta a este? Y este es el que le presta a esta. Y yo llego y inscribo esta sociedad financiera que está en Estados Unidos. Yo voy al Banco Central y la inscribo como empresa financiera en el exterior. Entonces esta sociedad podría cogerse el 4%. A priori, sí, podría ser. Pero hay que verificar algo. Este caso que está en el esquema ya está medio terminado. Se pidió un intercambio de información con Estados Unidos. Y se le preguntó al IRS, Internal Revenue Service, impuestos internos de Estados Unidos. Oiga, ¿quién es el dueño de esta? Ah, es USA 1. ¿Qué operaciones tiene esta? USA 1 le prestó el dinero y después la financiera le presta a Matriz CL ese mismo dinero. No tiene más movimientos, salvo cuando Chile le paga, ¿qué cosa? Las cuotas. Entonces pareciera ser que esta empresa financiera no es tan financiera como dice ser. Y también se le preguntó, ¿cuándo se constituyó? Pongamos, el 1 de septiembre.
¿Cuándo se constituyó esta? 1 de septiembre. ¿Cuándo le pasaron las lucas? El 2 de septiembre. ¿Cuándo recibiste las lucas? El 2 de septiembre. Entonces, finalmente, esto que está acá es una empresa instrumental que solamente fue creada para traspasar ese aporte como préstamo y que no se acojan a un 35% de los intereses, sino que a un 4%. Eso no es como lo que hizo Coca-Cola. Esto es lo que hizo Walmart, parecido. Ah, sí, sí. ¿Ya? Lo que pasa es que el caso Walmart, el servicio lo trabajó mal. ¿Por qué digo que lo trabajó mal? Porque esto no es lo que había que hacer. Esto es lo que se conoce como un préstamo back to back. ¿Qué fue lo que hizo Walmart? Esto mismo, pero con un banco. HSBC. Y Walmart puso el depósito y después el HSBC lo prestaba a Chile con tasa 8% de interés y después le rendía a Walmart con tasa 7,99%. Tenían pactadas las rentabilidades. Entonces Walmart ganaba un poquito en la pasada y no movía ni un dedo. O sea, y HSBC era el que ganaba. Y Walmart también recibía con tasa 8% en vez de 35%, y el impuesto quedaba grabado con tasa 4%. ¿Por qué se equivocó el servicio? ¿Cuál fue el error? No impugnó como acá, en donde en este caso impugnó la tasa de interés del 35 en vez del 4. ¿Qué es lo que impugnó acá el servicio? Dijo, este 8% no es tasa de mercado, precio de transferencia. Tienen que cobrarle un 2%, no un 8%. Entonces, un aprendizaje del caso Walmart era que eso no había que tratarlo en cuanto a la tasa de interés que me cobraban, sino que tenía que ver la tasa de impuestos, no el 4%, sino que el 35%. Y con 5 años de evolución, el servicio pudo llegar a este otro caso a impugnar lo que realmente importaba. Ahora, probablemente acá también está la mano de Fernando Barraza. Obvio. Porque gallo chico lo hace y lo pilla. Cuando lo grande, pasa. ¿Quién sabe? Quizás él se negó a ir por lo otro y pidió precio de transferencia porque Walmart tenía que caer, sí o sí. ¿Sabes cómo se descubrió esto? Con un leak de esos Paradise Papers. Y salió la lista del HSBC. Y la fiscalizadora que tenía el caso estaba de vacaciones. De guatita al sol al lado de una piscina y le llegó la noticia que estaba mirando el celular. Ah, mira, entre los clientes del HSBC salen los siguientes grandes clientes. No sé. Y aparecía Walmart Estados Unidos. Uy, ¿tendrá algo que ver con el caso de Walmart de Chile? Y ahí le crujió y revisó. Ah, sí, estaba Walmart Chile. Y estaba en la escritura, y estaba toda la información filtrada. Entonces, este caso, que es utilizar una empresa financiera del exterior para rebajar los intereses de tasa 35% a tasa 4%. ¿Me van a creer que salió gente alegando en la prensa que eso estaba bien? Que el servicio no debía meterse en eso, que el fallo era malo. Lo que pasa es que el fallo no dijo el texto escrito esto. No lo decía. Porque yo lo sé, porque tenemos información clasificada. Se la estoy dando a ustedes. Eso no es algo que sabe todo el mundo. El servicio y el magistrado utilizaron el intercambio de información con Estados Unidos. Y Estados Unidos dijo todo lo que le preguntaron. Porque cuando el tío Sam les pide información, estos corren. Porque ahí las sanciones son muy, muy duras. Y el
IRS es como el FBI. Es igual, armado, con su helicóptero. Va a ser una serie. Es tal cual. Entonces, a ellos entregar todo lo que les pidieron. Y ahí salió todo esto. Eso es cuando tienes un servicio de impuestos internos fortalecido. El delito más grave en Estados Unidos, ¿cuál es? No pagar impuestos. Impuestos. Es el delito más grave en Estados Unidos. Ya, veamos otro. Este es muy bueno. 121. Lo encontramos aquí en Valparaíso. Participa en ese equipo. Supongamos que yo tengo una sociedad. Y la sociedad tiene un edificio. ¿Ya? Y este se deprecia. Así instantáneo o acelerado. Pero se deprecia. Usé la depreciación. Después, esta sociedad se divide asignando el activo a otra sociedad. Y estas sociedades tienen sus capitales propios disminuidos. ¿Qué es lo que va a implicar eso? Que lo vamos a ver en un par de clases. Que si se fusionan, pueden hacer algo que se llama goodwill, que es revalorizar los activos. Hasta cierto punto, hasta que les cuadre con el capital propio. Entonces, ¿qué pasa si mi único activo es una silla? La norma original del goodwill decía revalorizar la silla hasta el capital propio de la fusión. Y teníamos sillas que valían 1.500 millones. Ahora, después de las modificaciones de la ley 20.630, el goodwill se revaloriza, pero hasta el valor corriente en plaza. Entonces una silla ya 50 lucas, ya lo que sea. Pero ¿qué pasa si tengo un edificio Y ya estaba depreciado. y lo deprecié acelerado instantáneamente? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Volviéndolo a depreciar. Lo deprecio 2 veces a través de este movimiento. Y no es más que un movimiento contable. El goodwill como tal era una norma súper buena. Lo vamos a ver más adelante. Pero este mal uso generó que la mataran. Vamos a ver cuando lleguemos a organizaciones empresariales como en 3 clases más. Profe, pero me perdí una parte. ¿Sí? Se fusionó la empresa, agarro el edificio. Si lo voy a valorizar a precio razonable, lo tengo que depreciar igual, po. ¿Es que lo vuelves a depreciar? Pues? De nuevo. Pero lo tasé de nuevo, po. Sí, Lo llevé a valor mercado. sí. ¿Ya lo depreciaste una vez? Y lo deprecié 2 veces. O sea, lo llevo al valor, pierdo el derecho de la depreciación. Ganas un derecho de depreciación porque lo revalorizaste. Con el goodwill, pero me dice usted que ahora ya no existe, ¿o no? Que Ya no se puede. ya. O sea, sigo revalorizando, pero ya no se pueden hacer esas figuras. Pero el goodwill existe actualmente, o sea, Sí. el catálogo es 2024. Sí, sí existe. Pero el goodwill se queda... Bueno, es que además el goodwill yo lo llevaba a gasto. Más encima. Ahora el goodwill se queda ahí permanentemente hasta el término de giro. Pero si yo hago una figura así y hago el goodwill y revalorizo y ahora hago el término de giro al tiro, ¿qué va a saltar el servicio? No, pues. Esto lo estáis haciendo para no pagar impuestos. Porque ¿qué contribuyente va a querer aprovechar el goodwill? Uno que tiene una utilidad muy grande. Entonces voy a meter una utilidad muy grande, utilizo el goodwill en un término de giro y no pago nada. Entonces el servicio ahora tiene esa norma que dice el goodwill al término de giro más la NGA te va a capturar y te dice, oye, tú hiciste todo esto para generar esta utilidad porque vendiste otro inmueble, vendiste acciones, vendiste lo que sea, generaste utilidad, te aprovechaste de este goodwill para no pagar.
este es muy tonto. Página 95. Una persona natural es dueña de distintas sociedades. La letra A es una sociedad anónima cerrada o sociedad por acciones de propiedad de la persona natural. B también es sociedad de la persona natural. C también es propiedad. D, E son sociedades que generan las utilidades relacionadas con las anteriores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona vende su participación de la empresa A la empresa B. O sea, él era dueña de A y era dueña de B y le vendió a B lo que tenía en A. Por lo tanto, B fusionó. Ahora B es dueño de A más B. El precio total o parte del pago no se paga y se genera una cuenta por cobrar en contra de B. Luego, la cuenta por cobrar se cede o transfiere a la empresa C, generándose una nueva cuenta por cobrar en favor de la persona natural, ahora en contra de C. Entonces C se quedó con la cuenta por cobrar contra B, pero C tiene una cuenta por pagar contra la persona natural. Las enajenaciones se efectúan a un valor tributario o monto cercano. B y C reciben flujos de caja por concepto de mutuos que se suscriben con D y E, que son otras empresas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo de cierta manera? Yo solamente vendía A. ¿Para qué? Para empezar a generar cuentas por cobrar en B, en C, y después cuando llegan las utilidades acá, esas utilidades no salen como retiro. ¿Cómo salen? Como pago de un mutuo, porque tengo una cuenta por cobrar. La fusión que tengo que ver primero es, ¿me genera efectos relevantes económicos o jurídicos? No, porque la persona natural es dueña de las dos empresas. No me genera ningún efecto, ¿ya? Entonces, de verdad hay que ver, ¿hay algún efecto jurídico o económico relevante? Porque si no lo hay, entro a abuso de la forma. Y eso es lo que dice más abajito. Ver, también poner la política de distribución o retiro de dividendos. ¿Se pagan dividendos? Probablemente no se pagan dividendos. Lo único que estoy pagando es las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar con el dueño de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Evito la aplicación de global complementario. Estos son los casos más extremos que nos podemos ir topando. ¿Dudas con esto? Y esto del servicio lo publica anualmente, Sí, y lo va actualizando y todos los años mete más casos. porque se van dando más casos. Sí, van apareciendo más casos. Pero créeme que es muy común que si tú encuentras esto, lo vas a encontrar 5 veces más. Porque las planificaciones se venden. Y si yo lo hago con un cliente, lo voy a hacer con 2, 3, 4 clientes más. Entonces, detectando uno, se caen todos los otros. Facultad del 26 bis, Código Tributario. Los contribuyentes pueden solicitar al servicio un pronunciamiento respecto a sus operaciones, si constituirían o no elusión. Y la respuesta es vinculante siempre y cuando no cambien los antecedentes que se tienen a la vista. Entonces, si yo contribuyente le propongo esto al servicio y el servicio me dice, no, eso es elusivo, lógicamente no lo voy a hacer. Pero si el servicio me dice, no, esto no pareciera ser elusivo, pero después yo no le cuento que recibo dividendos y los dividendos no los saco como dividendos, sino que los saco por las cuentas por cobrar, ahí sí cambia la figura. ¿Ya? Entonces, el artículo 26 bis lo que dice es que el servicio va a responder, pero si el contribuyente cambia antecedentes relevantes respecto a la consulta queda sin aplicación.
Entonces, si tienen un poquito de insomnio o algo así, Oiga, profe, pueden leer esto. una pregunta Sí. cortita de un término que utilizó. Cuando hablamos del valor corriente en plaza, ¿es lo mismo que hablar de decir valor marcado o valor razonable? Valor corriente en plaza es lo mismo que decir valor justo. Ya. ¿Ya? En cuanto se vendería entre partes no relacionadas e independientes e informadas. Don César, Presente. don Ariel, Acá, profe. don David. ¿David? Ese estaba ya. Don Ignacio, Presente. doña Andrea, Presente. doña Anaís, Presente. don Patricio, don César, Presente. doña Aileen, don Sergio, bravo. Doña Denise, Sí. sí, está presente. Don Iván, Presente. doña Tiari, Acá, profesor. doña Jessica, Santiago y don Emanuel. ¿Está preguntado? Sí, sí, está. Está- A ver, por eso saltando. En presencia sí. Está en cuerpo, pero no en alma. Claro. Le queda poco, le queda poco. Ya, estaríamos listos por el día de hoy. Ah, qué bueno. Gracias. Profe, ¿puedo mostrar al comienzo de eso? Esquema ¿La parte tributario? Mario? 15, 20, 23. Ahí, Sí, ahí abajito. 15, 20, Ah, 23. entonces fue 15, 20, Hicimos 23. esquema tributario 2023. Ya, pues, perdí el tiempo buscándolo. Es que por eso lo publican como catálogo 2024. Es que esta es una cuestión muy rara. ¿Ya? ¿Esto es lo que de servicio? ¿Está aquí? ¿Lo quieren? Sí, por favor. Obvio. Por favor. Gracias. Sí a todo. Oye, ¿qué tenemos de servicio? Sí. Yo te lo mando ahora. Todos son tipo de- ¿Verdad? Sí. Qué paleteable. Compadre, compadre, llamándola por un compadre, lobo, paleteable. compadre. ¿Para qué tienes que prender el computador? Lo digo. No digas nada. ¿Quieren que les suba una presentación de RIM? Sí a todo. Sí, Ya, obvio. pero no la voy a actualizar, no le voy a poner la circular nueva. No, póngale más. Es para Suba el resumen. entrenar. Pero cambió ahora. Si usan la circular que dice ahí, van a llegar a lo mismo. Chao, compañero. Oye, Chao. si no te voy a Chao, César. La tarea te lo juro, 7. Estoy chato, ¿no?